hoy estamos en conexión con el autor del proyecto. Estamos hablando con Fabricio Fiati, concejal de Creo, digamos. Estamos hablando con una persona que está muy cercana al intendente de la ciudad de Rosario, a Pablo Hapkin. Buenos días, Fabricio, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Hola, muy buenos días para ustedes. Sí, sí, los escucho perfecto. Bien, bien. Buenísimo, buen día. Fabricio, es así, Buen día. digamos, tenemos que volver a vincularnos con la cultura del tren. ¿Hace falta que nos tengamos que vincular? Nosotros entendemos que sí, por eso presentamos esta iniciativa para acercar de nuevo la historia y el acervo cultural que implica el tren, sobre todo a las generaciones más jóvenes. Entendemos que hace falta fomentar de vuelta eh, al interior de las familias, incluso el diálogo intergeneracional en los ámbitos escolares y otras organizaciones, en los cuales muchos de los jóvenes de hoy no pudieron vivenciar cuál era el peso que tenía el tren como medio de movilidad. Y eso hace falta volverlo a poner en valor, poder recrear vivencias, historias, conocerlas. Y entendemos que para eso una herramienta importante que puede ser útil es esto, que generamos un concurso que a través de diferentes expresiones artísticas facilite que muchos jóvenes de la ciudad, de Rosario y en particular también de Funes, de Roldán, puedan generar historias, cuentos, videos cortos y a través de ellos o usando eso como excusa, compenetrarse más, conocer, descubrir el enorme valor cultural, patrimonial que hoy tiene el tren, pero sobre todo pensarlo también a futuro como un medio de movilidad que es absolutamente necesario para sumar a las necesidades de transporte que tiene Rosario, que tiene las ciudades en sí, pero que sobre todo tiene el área metropolitana que conformamos hacia el noroeste de Rosario. Bien, bien. Esto me abre pie a la siguiente pregunta. Yo jamás, por ejemplo, yo tengo 27 años y el resto de los chicos que están acá son todos más chicos que yo también, parte de nuestro staff. O sea, tienen 25, 23, 21, hay dos o tres que tienen 18, son todos pibes más jóvenes que yo. Yo nunca viajé en tren, por ejemplo. No sé lo que es viajar en tren. ¿Cómo podemos hacer? eh, Como para que, ¿cómo le contamos a los pibes o a los chicos más chicos que yo que es importante el tren de cercanía? Porque digo, bueno, lo podemos entender desde un costado de la infraestructura, de transporte y demás, pero ¿cómo se lo explicamos a los más chicos que nunca viajamos en tren? Primero descubriendo historias. La década del 90 fue muy jodida para muchos sectores productivos de la Argentina y en general para lo que eran los bienes del Estado, ¿no? Y el tren fue quizá la víctima más evidente de eso, entre otras, tenemos una frase fatídica em, en cuanto a los ramales que cierran, ramal que no vuelve. Bueno, Sí, en ese contexto yo era muy chico, mi abuela es de Marco Juárez, sí, y recuerdo que un día me llevó de la estación de Marco Juárez con mi abuelo al pueblo, a los dos pueblos siguientes, de Marco Juárez hasta Tortuga, Santa Fe, sí. y mi abuela me acompañaba a mí, yo era chico, y mi abuelo nos fue a buscar en el auto, y el relato que tengo es que era de las últimas veces que se iba a poder viajar en tren de esa forma. Me Claro. parece que hay mucho de eso, ¿no? De poder indagar en las historias familiares, conocer cómo se movían, cómo el tren integraba, y pensar, inclusive de los propios relatos, cómo eran las dinámicas de trabajo, de movimiento de personas y de movimiento de cargas en otra época, porque no, nos vamos a sorprender por los tiempos que implicaba, que son más bajos inclusive de lo que tenemos hoy para otros medios de movilidad, porque Sí. integraba mucho más, porque facilitaba que los trabajadores puedan moverse, por ejemplo, de Fisherton, inclusive hacia Funes, Roldán, Cañada de Gómez. No tenía que ver solo con poder llegar al centro de Rosario, y eso, bueno, que por supuesto también era otra de las cuestiones, pero uno lo tiene que pensar también en cómo toda la cadena que queda vinculada por el tren puede integrarse. Y hoy en día, también haciendo un ejercicio,
uno puede ver cuánto está sobrecargada la autopista, el acceso, los accesos de Rosario, la circunvalación, miles y miles de autos. Nosotros entendemos que con Funes, con Roldán, 50.000 en tiempos normales, ¿no? Previo a la pandemia. eh, Autos que se movilizan a Rosario por día, de los cuales el 70% son con una sola persona. Claro. Y eso hay que ponerlo en discusión, hay que hacer el ejercicio de imaginarse cómo podría ser de otra manera y contrastar esta historia que decía, que seguramente en cada una de las familias algo vamos a encontrar vinculado al tren, y también pensarlo como un ejercicio a futuro, y en eso, bueno, también va a ser un ejercicio de creación, de imaginación y de descubrimiento de cada uno, que entendemos va a conducir inexorablemente a poner en valor el tren. Si lo conocemos y vemos todo lo que implicó en su momento, lo vamos a preferir como opción a futuro y lo vamos a militar mucho todos. Bien, bien, bien. Eso está bárbaro. Es increíble pensar en el tren en las ciudades también construidas alrededor del auto. La ciudad construida alrededor del auto, ¿no? Traer el tren de cercanía implica traer una forma de transporte mucho más cómoda. Y hasta liberar las otras formas de transporte. O sea, el Liberar. transporte público de por sí lo podemos liberar tranquilamente si tenemos el tren de cercanía Rosario, Funes, Roldán, que conecta muchísimo y facilitaría a un montón de personas poder trasladarse. Claro, 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 claro. Pero bueno, Trasladarse, generar equipamiento urbano, infraestructura. Esto, por eso es bueno pensarlo en cuanto a todo lo que deriva y a lo que implica tener un tren circulando. Por ejemplo, en Rosario, pensar en todo lo que atraviesa. Ludueña, por ejemplo, un barrio histórico y muy golpeado de la ciudad, de poder tener estaciones ahí, y eso modifica sin duda el entorno urbano. Por supuesto Reactiva también que hay obras por hacer, y que por eso esto requiere de una presencia activa del Estado provincial, del Estado nacional, y construir acuerdos en ese sentido, pero claramente hablamos de transformaciones que hacen a la calidad de vida, además de la solución de movilidad que implica en sí mismo, y que por supuesto que complementando con las otras alternativas permite tener un sistema multimodal que ciudades y áreas metropolitanas como las que conforman nuestras ciudades lo necesitan. No hablamos de una cuestión que, que es utópica o que parte de un deseo irrazonable. No, tiene que ver con pensar en soluciones efectivas en todos estos aspectos que estamos analizando. Y bueno, nos parece que una manera de ir generando eso también tiene que ver con la cultura, con la creatividad. bien. Y teniendo en cuenta, bueno, lo que estábamos hablando de lo que generaría tener este ramal, en realidad sería Rosario Cañada, es más extensivo, nosotros hablamos puramente de Funes y Roldán porque es los que nos tenemos más a mano, pero teniendo en cuenta, ¿no sería mejor que se priorice ese ramal por sobre el que se está priorizando desde el gobierno, que sería el Santa Fe Laguna Paiva? Entendemos que todo regreso, reactivación del sistema ferroviario en sí mismo es importante, y es un mensaje que hay que defender. En este caso, por supuesto, uno es de esta zona, estamos hablando de la importancia que tiene esta posibilidad de conexión, y podríamos argumentar muchísimo. De hecho, estamos hablando entre Rosario, Funes, Roldán, San Jerónimo, Cañada, de más de 1.100.000 personas Claro. involucradas en términos de composiciones de nuestras ciudades, y claramente Santa Fe Laguna Paiva tiene otro peso, pero también es necesario pensar en que las oportunidades cuando se generan y podemos volver a pensar en priorizar el tren, que se reactive, que circule, no hay ninguna opción que sea mala, al contrario, hay que apoyar eso, y sobre todo también porque en esto, y hay que pensarlo cuando las intervenciones se diagraman, también tienen que ver con cómo está la infraestructura, y en el caso de aquel recorrido,
que a diferencia de esta zona, que es sobre el Mitre, aquel es sobre el Belgrano. Y eso ha tenido inversiones a lo largo del gobierno nacional anterior y del gobierno nacional anterior, con lo cual ha trascendido gestiones y por lo tanto la infraestructura está en otras condiciones como para poder avanzar. Por supuesto, insisto, nosotros priorizamos esto. El gobernador lo ha mencionado también en su discurso de apertura de sesiones ordinarias este año, Sí, sí. y vamos a estar defendiéndolo mucho, pero también hay que ser observador de todos los factores y de entender también que si logramos poner trenes en las vías después de tanto tiempo, bueno, esa es una buena noticia que en sí misma hay que acompañar. Por supuesto que hay que acompañarla y hay que militar la llegada del tren. Hay que estar todo el tiempo tratando de que el tren vuelva a hacer un servicio porque digo, tenemos todo lo que es el área de Rosario, Gran Rosario está colapsado el sistema de transporte Sí, público. ni hablemos. Lo tenemos totalmente en detrimento. Y a nosotros y a mis compañeros del colegio y a mis ex compañeros del secundario les pasa que, por ejemplo, se tienen que venir de Cañada de Gómez o se tienen que venir de allá, del oeste, y tienen que hacer una historia de mínimo 3 o 4 horas. Digo, también por ahí hay cuestiones a priorizar. Me parece que eso es una cuestión también priorizable con respecto al tema de la cercanía y demás. Es así y bueno, hay que trabajar mucho. Nosotros somos defensores en nuestra región y en nuestra provincia y lo vamos a seguir haciendo, a defender este recorrido de Rosario Cañada con estación central en Rosario Norte y como lo hicimos también en otro momento cuando se reactivaba el tren Rosario-Buenos Aires, que ahí hubo una intervención urbana en la zona sur de la ciudad, transformando el apeadero sur que uno también, por supuesto, acompaña porque son modificaciones urbanas que hacen también a revalorizar una zona y eso es importante, pero en términos de conectividad defendíamos en ese momento que la terminal del recorrido fuera Rosario Norte y Sí. bueno, después de algunos intercambios también fuimos parte de esa decisión de que llegara a Rosario Norte y bueno, y esto se trata de eso, ¿no? De ir generando números, evidencias, estudios que los tenemos nosotros por nuestra parte, y también apropiación ciudadana de los futuros y posibles usuarios, porque también se traccionan de esa manera las decisiones políticas y queremos apuntar a eso. Bien. Claro, digamos que la idea en realidad que podemos rescatar más que nada es que, bueno, no importa si el primero se genera en el ramal Laguna Paiva, lo importante es que se vuelva a reactivar el transporte en tren como sea en la provincia de Santa Fe para que dé pie también a que el resto pueda ya tener, aunque sea una base para poder reactivarlo, el ramal Cañada Rosario, ¿no? Que es el que estábamos hablando, que, bueno, como decíamos, el que más nos interesa a nosotros por ser de la zona, pero que en realidad está bueno que se activen todos para que podamos liberar un poco el transporte, la circulación de autos en las grandes ciudades, la cercanía que genera el tren en sí entre ciudades. Exactamente, y cuando lo tengamos en marcha y se vea que es usado, que las sociedades los valoran, nos va a ser más fácil también para instalarlo en todos los lugares. Por supuesto, insisto, nosotros defendemos esto, pero es una buena noticia, como también lo fue que se habilitara el recorrido de Rosario Cerodino sobre el tren que va a Tucumán, que eso es otra, digamos, que conecta a otra zona de la ciudad, más hacia el norte con Cerodino. No estamos hablando de un servicio que sea de cercanía, sino que permite tener una conexión zonal en un tren de larga distancia. Y bueno, esto por supuesto implica que tiene una frecuencia muy baja y demás, pero todo anuncio, todo paso que se empiece a dar para la reactivación insisto, uno tiene que valorarlo y seguir insistiendo con el que más necesitamos y que entendemos que más va a transformar nuestra región y a permitir todo esto que decían ustedes, ¿no? Que la gente se baje del auto, que pueda combinarlo con otros medios, con el transporte urbano, con las bicis, con su propio auto, llegando hasta un lugar determinado, con la conectividad del aeropuerto, digamos, estamos viviendo un momento muy complejo, único por la pandemia,
pero también tenemos que pensar en la reconstrucción de nuestras ciudades, de nuestra región, y también tener una conectividad ferroviaria que una al aeropuerto con el centro Claro. de Funes, Roldán, de Rosario, por ejemplo, no es una cuestión menor, al contrario, estamos hablando también de una conectividad que sería fundamental para nuestra zona. Son todos factores que hacen a que peleemos mucho esto, pero que entendamos también que es bueno cuando se empieza a avanzar y hay además ejemplos concretos en los cuales uno puede basarse para decir, ahora sí le toca y ahora sí es necesario venir a hacer esta inversión en nuestra región. Bien, Fabricio, yo quería sacarme una duda. Tengo entendido que hay más o menos un presupuesto de 400 millones de pesos, ¿era una cosa así? Estamos hablando de 18 millones de dólares Dólares. en su momento, con el trabajo del que fuimos parte y demás. Esto, bueno, hay que ponerlo sobre la mesa y también pensar en que todo este tipo de decisiones también son escalables, ¿no? Uno puede avanzar sobre la base de la infraestructura que tiene y a partir de eso ir después mejorando tanto en el sistema de vías como en los inmuebles que son necesarios para las paradas, las estaciones. Y bueno, por supuesto que lo primero es el medio de locomoción, ¿no? Eh, el coche que va a hacer el recorrido o los coches que van a hacer el recorrido. Bien. Así que en eso estamos, pero además de todo esto, también entendemos y lo decíamos al principio que esto tiene que ser una causa social, de volver a pensar en esto y así como lo estamos conversando nosotros, que sea un tema que se actualice, que lo valoricemos y que también sea una demanda que sea colectiva. En esto debemos estar unidos y pelear todos juntos, sin una pertenencia determinada. Al contrario, todos poniendo también por arriba esta causa que es de la región y que mejora sustancialmente la movilidad de todos. Bien, para cerrar, nos queda algo. Yo sé que está cercano al progresismo, que sos bastante adentrado en ese tipo de ideas. Y voy a cambiar rotundamente el tema. Pero bueno, es algo que también es actual. Vamos a hablar un poco del deceso de Lifshitz. ¿Cómo lo toman desde Creo al fallecimiento? ¿Y cuál pensás que va a ser el nuevo posicionamiento a partir de ahora en adelante dentro del Frente Progresista? También de Pablo Hapkin, ¿no? Para todos es una enorme pérdida, muy, muy dolorosa, eh, como las que estamos sufriendo por la pandemia, por el COVID, pero bueno, esta también tiene un significado especial para todos nosotros, por la cercanía, por lo activo, por lo dinámico, por lo exigente también en términos de generación de debates, de iniciativas, que era Miguel y uno no puede dejar de sentir la injusticia de esa partida. Todo es prematuro, pero por supuesto que uno tiene todo el compromiso eh, para, eh, para seguir defendiendo esas ideas, para seguir consolidando esta herramienta por la que tanto trabajó, que es el Frente Progresista, junto con los compañeros del socialismo y los otros partidos, acompañando también a los compañeros del socialismo Sí. y entendiendo que hay un legado de actitud, porque tenía un laburante incansable, eh, todo el tiempo siempre dispuesto, y a su vez también con ideas para ir por más, para renovar la agenda, para asumir nuevos desafíos, y eso lo hacía también en términos colectivos para todo el Frente Progresista y creemos que este es el tiempo para renovar esto, ¿no? Para continuar con esa senda, construyendo en conjunto y también poniendo en valor, ¿no? Dentro de tanto ruido, de tantas discusiones, de tantos exabruptos también comunicacionales, como el que veíamos ayer de un funcionario de la Nación en cuanto a las vacunas,
poner en valor esta generación de políticos comunes, ciudadanos comunes que esperaba, que en el caso de Miguel esperó sin ningún tipo de privilegio el turno de su vacuna y no llegó a tiempo por apenas unos días. Eso es un llamado de atención y una enorme enseñanza para todos, ¿no? Y bueno, tenemos el compromiso, por supuesto, de continuar con su ejemplo y seguir construyendo esta fuerza política. Tal cual, tal cual. Bueno, Fabricio, te agradecemos muchísimo el tiempo que nos dedicaste. Ya sabemos que estamos llegando al final de la nota. Me llegaron un montón de saludos, me llegaron un montón de preguntas. Hay mucha gente que está muy atenta a todo lo que está pasando. Y esperamos nosotros que el concurso de traer al tren desde la cultura se pueda replicar acá en Funes. O sea, para nosotros es súper importante traer el tren de nuevo a la ciudad. Para nosotros traer el tren a la ciudad sería una cosa excelente. Yo sueño con que un día voy a dejar mi bicicleta dentro de un vagón y me voy a poder ir hasta, no sé, a cualquier lado a andar en bicicleta. Sueño con eso. Para mí, traer el tren desde la cultura es importantísimo. Es así, vamos a estar trabajando juntos y bueno, a disposición también para poder ir impulsando estas iniciativas también. Perfecto, perfecto. Bueno, ¿cómo hacemos para participar en el concurso? ¿Cómo se hace para participar en el concurso? ¿Desde qué lugar lo van a estar difundiendo también? Desde el Consejo Municipal está recientemente aprobado, entonces nos va a llevar unos días el armado, ¿no? Como siempre las normas en general se habla de la reglamentación, bueno, en este caso hay que, no requiere reglamentación, pero sí la organización del concurso y después se va a estar difundiendo también por los medios oficiales del Consejo y bueno, pues, a través de las escuelas y organizaciones que participen jóvenes y por medio de comunicación. Así que ni bien tengamos, por supuesto que están reguladas en el proyecto aprobado las bases y condiciones, pero cuando lo tengamos ya definido el formato para la implementación, con los plazos, los medios de entrega y demás, nos ponemos en contacto para sumarlos también, para pedirle que nos ayuden en la difusión. Perfecto, muchísimas gracias, Fabricio. Te agradecemos muchísimo. Gracias por tu tiempo, gracias Por favor. por darnos este notón a la mañana. Nos vamos a estar comunicando seguramente dentro de poco tiempo con vos. Muchas gracias a ustedes y a disposición. Gracias, gracias. Para vos también.